Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, presentan Opinión Directa, el análisis a través del poder de la palabra. Seguimos informando a través de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. Hoy estamos con el ingeniero Nicolás Sánchez y también el ingeniero Bolívar Armijos, con quien vamos a conversar sobre lo que está propiciando y proyectando el presidente de la República, el fortalecer la industria alimentaria en lo que sería producción agrícola y producción ganadera y otros rubros más que están dentro del tema de, si cabe el término, de la minería en superficie, como es producción de agricultura, ganadería y también de servicios medioambientales a través de la siembra de bosques o reforestación. Nicolás, buenos días, bienvenido. También Bolívar, buenos días, bienvenido. Nicolás, bueno, ¿qué le llama la atención de lo que proyecta el presidente de la República en tema de la industria alimentaria, la energía de los seres humanos? Muchas gracias, Pablo y lindo San Martín, buenos amigos y a esta red de medios de comunicación que nos han invitado para participar en esta mañana. Buenos días con todos. Mira, hermano, los que hemos ya vivido algunos años, yo recuerdo desde la presidencia de Roldós, decían que hay que volver los ojos al campo. Y eso lo hemos venido oyendo a todos los presidentes de turno, electos o no, que han dicho esa situación, ¿no? Claro. Esperemos que ahora en realidad se haga un trabajo efectivo en el campo, más aún en la provincia de Loja, ¿no? Porque Loja, por su situación, por su topografía, debe tener un tratamiento especial. Nosotros aquí son contadísimas, me sobrarían dedos de la mano para poder enumerar las propiedades grandes y planas y que tengan riego. ¿No? Porque tiene que ser así para poder hacer una gran producción. En Loja, en el cantón Loja sobre todo, ahorita resulta ya un lujo hablar de 1 hectárea bajo riego, ¿no? Entonces Loja necesita un tratamiento especial, sobre todo en este momento en el que ya no, la mano de obra es escasa y cara. Entonces tenemos que de alguna manera forzosamente mecanizar la producción. Meterle ciencia y tecnología y recursos económicos. Claro, y eso es costoso, ¿no? Claro. Pero digamos, mire, nosotros por la topografía de Loja no podemos hablar de un tractor grande para arar, ¿no? Porque se nos cae, se nos voltea, ¿no? Yo, por ejemplo, en la propiedad que tengo, sé, porque paso en el campo. Entonces uno antes con la idea de trabajar a la propiedad, se llevaba y el tractorista dice, no, aquí no puedo entrar, dice, aquí se me voltea la máquina, ¿no? Entonces las áreas arables son pocas, y a esas es lo que tenemos que sacarles el jugo. Claro. Obviamente tratando de mecanizarlas y tratando de hacerlas producir al máximo, sobre todo cuando son áreas bajo riego, ¿no? Que pudiéramos tener una producción sostenida todo el año con el riego, ¿no? Claro. Entonces, mire, por ejemplo, está conmigo el ingeniero Hernán Armijos, agrónomo, con él trabajamos en el centro agrícola, ¿no? Entonces, él nos puede dar datos ya técnicos del asunto. Yo le hago un enfoque general de la realidad de Loja. Yo recuerdo en la universidad, el profesor de hidráulica nos decía que las obras de riego en Loja son las más caras del Ecuador porque tienen una tasa de retorno pequeñísima por las áreas a las que se sirve, ¿no? O sea, por ejemplo, y nos ponían, ¿no?, situaciones como las de Malacatos, él era conocedor de la provincia de Loja, ¿no? Entonces son las áreas a las que se sirve con un canal son pequeñas, no es como la misma situación de la Tacunga, me acuerdo que decía, de Pichincha, que ustedes riega cientos o miles de hectáreas con un canal. Aquí vamos regando áreas ahora y en este momento de 1.000 metros, de 1.500 metros, como les decía, es un lujo tener 1 hectárea en el cantón Loja, en las partes donde se puede sembrar. Perfectamente, Nicolás. Quiero conocer también el criterio de Bolívar Armijos sobre lo que estamos hablando aquí. Y ya no es únicamente del romanticismo regresar la mirada al campo, sino que meterle ciencia, tecnología y también recursos económicos. Bolívar, buenos días. Bueno, gracias.
por la oportunidad y por invitarnos como Centro Agrícola a participar de este Bonita diálogo. la palabra, centro agrícola. Sí. Qué bonito. No, es bonita la sí, palabra. Bueno, mira, en el tema que está enfocando y un poco en el marco, en el contexto de el enfoque que presentó Nicolás, bueno, no nos olvidemos que creo que hace unos 15 días, un mes, el Ministerio de Agricultura emitió su plan para 2024-2030, ¿sí? El plan de política pública. Ya. Entonces, lo poco que se ha revisado, pues, y con un poco de experiencia, como cada gobierno tiene la obligación, ¿no es cierto?, de tener su planificación justamente para poder justificar el recibir recursos, no hay mucha variación, ¿sí?, como Ministerio de Agricultura, que al final debería ser es la autoridad agraria que debe liderar justamente estas políticas de volver la mirada al campo, ¿no es cierto? No se ve que eso se pueda traducir en algo concreto. Miren, en el país, por ejemplo, debemos diferenciar lo que es realmente la agricultura de exportación y la agricultura de producción para consumo nacional o seguridad alimentaria, como en definitiva se dice, o muchas de las veces también entrar para mí sí, ahí sí en el romanticismo también un poco de la soberanía alimentaria, porque ya viene a ser un poco más ideológico desde la ley que existe o plantea esta situación. Pero vamos a lo concreto. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene programas en los que trabaja únicamente en 5 o 6 cultivos, le mete por ahí maíz, papa, algo de arroz, pero con pequeños productores, hablando de agricultura familiar campesina. Entonces, por ejemplo, en la costa tú ves que existen productores de 5 hectáreas, 7 hectáreas de arroz, ya no entran en esa categoría. Entonces, también ellos están supeditados tecnológicamente a lo que el sector privado les pueda ofrecer, ¿no es cierto? Ya. Desde lo estatal no hay algo concreto. Vamos a Loja. En Loja hablaba del riego, Nicolás, ¿no? O sea, creo que más o menos entre canales comunitarios y canales administrados o regentados por la prefectura son alrededor de unos 25 a 30 proyectos de riego que hay en nuestra provincia, ¿sí? Pero el Consejo Provincial hasta ahora lo único que se sabe es de que se dedica un poco y está vinculado con las juntas de regantes para de alguna manera ayudarles a mantener la infraestructura que se les destruye después de un invierno o por cuestiones ya de vida útil, pero no hay el acompañamiento en el tema de producción agrícola y el tema agronómico, no hay. ¿Sí? Yeah. Entonces, igualmente, eso hace que no se optimice, por ejemplo, ¿no es cierto?, que digamos que tengamos un cultivo estrella, excepto la caña, que de alguna manera, porque hay, ¿no es cierto?, el ingenio, exacto, Yeah. la planta de procesamiento. Entonces, yo creo que en ese entorno falta mucho por trabajar y realmente pensar en apoyar al pequeño productor, es a través de un acompañamiento permanente para que realmente ese acompañamiento se genere en resultados, pero tienes que tener personal que se dedique a eso, claro. Y esto solo es posible desde el apoyo estatal, porque básicamente los privados no Bolívar, pero allí te consulto algo, y también le consulto a Nicolás. Por ejemplo, claro, mirar al campo significa mucho romanticismo para mí, o sea, no hay pragmatismo en ese sentido, porque, a ver, seguimos viendo al campo como una economía rural o lo observamos al campo. Hablemos de la parte agrícola y ganadera, lo que permite este territorio de la provincia de Loja, como una economía industrial, y allí cambiarían las cosmovisiones en ese sentido. Una economía industrial no es únicamente la semilla que tengo el día de hoy la voy a sembrar porque es lo que tengo, no. Economía industrial significa qué es lo que voy a sembrar para vender. Entonces, les consulto a los dos allí, claro. Nicolás o Bolívar. Bueno, toma la palabra. Mira, realmente pues nosotros, a ver, vamos a nuestra Loja, ¿no es cierto? Claro. Es de pequeños productores, no hay un desarrollo rural. El desarrollo rural significa tener cubierto todas las necesidades, ¿no es cierto?, del poblador, del habitante rural. Y realmente a eso no se ha llegado. Entonces solo hay una producción agrícola, pero una producción agrícola que te perjudica desde el punto de vista que ni siquiera tienes estabilidad en precios que te permitan tener esa rentabilidad, ¿no es cierto? Viene la cosecha, se habla de sobreproducción, el precio abajo, pierdes. Y eso sucede tanto en ganadería como
como sucede Pero en es que allí está la economía rural, pero si en cambio le metemos la economía industrial, es muy diferente. Claro, tú produces, diferente. pero ya tienes vendida prácticamente la Claro, cosecha, así es. porque una empresa la compra. Alguna vez en Colombia se funcionaba la agricultura por contrato. Entonces, ¿qué significaba? Que el gobierno de alguna manera facilitaba, o el Estado como tal facilitaba la posibilidad que los agricultores se acerquen a una empresa agroindustrial, ¿no es cierto?, para proveer con precios ya realmente que les permite esa rentabilidad, cubrir costos de producción y poder reproducir el capital en el tiempo. Entonces, mira, esos esquemas no están por acá. Algo existe en el centro del país, norte del país, en la costa, pero aquí difícilmente, porque Sí, no tenemos. pero tú ya lo estás topando, agroindustria. Bolívar, al tema de la industrialización, cuando hay mercados internacionales que ya están observando el nivel de producción del Ecuador. Entonces, si hay ese mercado internacional, va a haber demanda y allí es donde entra el Estado y entra la economía que estamos hablando aquí, industrial y no la rural. Entonces, para mí yo veo que es la oportunidad de oro de no solamente la provincia de Loja, sino a nivel nacional, de fortalecer la industria alimentaria a través de lo que sería la agricultura y ganadería y otros aspectos más que desarrolla el territorio. Así es, porque mira, A ver. o sea, lo peor que le puede pasar a un productor agropecuario, que tú sacas tu producto y no hay a quién vender. Claro. Ahí es lo que uno se desanima y la gente te abandona el campo. Falla la cadena de comercialización, Claro, eso es lo porque, que... mira, o sea, yo siempre me mantengo en esto. Si en Marte te compran, por ponerte un ejemplo, las mandarinas a un buen precio, ya estuviéramos llevándolas a Marte. Claro. Ya hubiéramos buscado el mecanismo para llevarlas a Marte. El problema es que tú tienes una gran producción, sacas a vender y te dicen, si quieres a tanto. ¿Cómo las vuelves? Además, eso tú no las puedes guardar para la otra semana porque No, se pudren. claro. Entonces, lo que dice Hernán a mí me parece, bueno, entre otras políticas que pudiera tener, ¿no? Que pudieran decir, esto de que te aseguren la venta. De todas maneras, mira, dejarle un margen, aunque no fuera mucho, ¿no? Pero que tenga un margen de ganancia el productor. Bueno, pues, pero has pagado tu inversión y te ha quedado algo de ganancia. Pero si tú sacas a vender y regresas con los bolsillos vacíos y los productos en la camioneta que se te pudran, no vuelves a sembrar nunca más, ni vuelves a criar un animal tampoco, ¿no? Entonces, ese es el asunto. A mi criterio, yo pienso que habiendo una buena demanda del producto y hay a dónde venderlo, dónde ubicarlo, nosotros producimos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, Nicolás? Aquí tengo una mandarinita muy exquisita. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Claro, y es la historia del agricultor y De ganadero. lo que lo hemos vivido desde que yo me acuerdo. Porque la única cadena de comercialización es el Centro Comercial Loja y el mercado mayorista. Exacto. Pero, Y las ferias que y hacen las las ferias, instituciones, ya, que son no sumamente sirven de caros nada. comprar allí. Y no son. No sirve. ¿Qué pasaría? Primer año, tenemos mandarinas y no hay mercados, no hay cadena de comercialización. ¿Y qué pasaría si elaboramos jugos con valor agregado? Y a lo mejor le decimos al Estado Nacional, hey, presidente, estamos produciendo, necesitamos esto, una fábrica, una industria de jugos de mandarina. Esas son las políticas que deben existir, realmente están que no las tenemos, ¿no? Porque eso te digo, y no, fíjate, o sea, en Loja tenemos, como les digo, es un punto aparte del resto del país, en Loja tenemos todos los climas para producir. Toditos. Aquí Y los podemos- pisos climáticos más exactamente, maravillosos. Maravillosos. Entonces, yo alguna vez proponía, ¿no? O sea, Ya. porque la ley lo dice, lo conversamos aquí. Tú te has de acordar cuando conversamos de las colaciones escolares. Claro, La colación en la ley dice que las compras deben hacerse en el sitio, pero ellos lo tomaron vivísimos. El sitio es el Ecuador, no es el sitio donde tú produces. Entonces ellos compran en Guayaquil o en Quito, estamos en el sitio, dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros nos organizaríamos aquí en Loja, pudiéramos estas exquisitas mandarinas que las tenemos aquí, ¿por qué no llevarlas a San Lucas y Saraguro, que no producen? Porque claro. son del caliente, a las colaciones escolares, porque son productos que tú tienes que venderlos en la semana. Tú no puedes, mira, estas son cosechadas el domingo. Yo te pediría después cuando pasemos el tema del asunto política nacional, que me regales unos minutitos para hablar del proyecto del Centro Agrícola, que es la producción de estas
o sea, el mejoramiento de esta producción. No, y de hecho te puedo invitar para un día sábado, Bolívar, sí. Sí, bueno, en este tema yo creo que sí es importante ir diciendo las cosas, clarificándolas, y por eso te felicito que tú siempre estás en este tema de generar opinión de una manera crítica. Y yo también voy a seguir esa misma línea en el sentido de que yo creo que institucionalmente, sobre todo aquí en Loja, nos hace mucha falta de entereza, como siempre se dice, de autoridades que quieran realmente al campo. A ver, hablemos del tema de comercialización. Yo creo que siempre se ha hablado, y porque este tema de comercialización es histórico para nosotros, ¿no es cierto? No Claro. es que, y siempre hay que buscar una salida. Yo alguna vez preocupado de esto me seguí una capacitación con la Agencia de Cooperación Española relacionada justamente con el mercadeo, cómo en Europa lo manejan para realmente no tener problemas y beneficiar al productor, que es lo principal, ¿no es cierto? Y un poquito limitar la cadena de intermediación. Entonces, producto de ese aprendizaje y también de lo que se vive acá, yo sí digo, por ejemplo, a ver, se plantea de que hay que organizarla a la gente y para dar valor agregado, por ejemplo, implementar serían los centros de acopio. Ya, en parroquias, hablemos por ejemplo del sector de Chantaco, Chuquibamba, Gualel, en parroquias, centros de acopio. ¿Ya? Entonces, desde ahí se hace una distribución mayorista. ¿Y eso qué necesita? El agricultor no lo va a hacer, porque está separado. Claro. Acá produce 1000 metros, tú 1000 metros, yo media hectárea, ya 1 hectárea, ¿no es cierto? Pero si juntamos todo, tenemos ahí un volumen. Entonces, ¿pero qué necesitas? Ese centro de acopio tiene que también tener un capital de trabajo, porque tú no vas a poner la plata, ni me vas a dejar al río, ni nada de eso. Entonces son aspectos, pero eso se necesita que las autoridades lo vean desde ese punto de vista y estén decididos así como se dedica plata para hacer vías, también esta cuestión se la haga, eso no hay. Se queda con las ideas, se han terminado, que yo creo que gastan muchos más recursos con esas ferias que reúnen a 10 Es un productores, 15 dispendio productores, de dinero. y eso no tiene alto impacto. Podrá beneficiar, que no estoy en desacuerdo, a pocos productores que van ahí, pero no tiene el impacto en la economía. Claro, y mira, y finalmente, solo brevemente, Sí, y lo claro otro, que por sí, ejemplo, Bolívar. ya presentando un poco más en macro, hablemos en tema de agroindustrialización. Queremos tener una agroindustria. Pues una agroindustria necesita realmente un estudio serio para que deben financiarlo las instituciones, porque a lo mejor te cuesta 40,000, 50,000, 100,000 dólares, porque diseñas todo, ¿no es cierto? Nosotros pensábamos en una en un proyecto de implementación de producir el aceite a base de la higuerilla. Teníamos esa propuesta porque lo están produciendo en la costa, que se lo utiliza como biocombustible y tiene otros productos, otros usos industriales. Y que la provincia de Loja, los cantones de nuestra provincia tienen esa potencialidad de producir la higuerilla. Yeah. Pero necesitas tener un estudio serio para realmente implementar la fábrica en cualquier parte de nuestra provincia para poder después venderlo ya con valor agregado, no vender la higuerilla solita. Entonces ahí, al menos que consigas inversión privada que venga y haga el estudio y la implemente, sí, se puede, pero difícilmente va a ser eso. Una sola empresa, Claro. ¿sí? Entonces se necesita para darle un poco más de cobertura, en donde vos digas, bueno, cada productor 2 hectáreas de higuerilla, puedes tener unas 2,000 hectáreas con 1,000 productores, mira, que ya tendría su impacto y lo procesas ahí y ya tienes el mercado, porque concentras la producción en un solo sitio. Entonces aspectos como esos no se dan acá, ¿sí? Y desgraciadamente, ¿por qué? Porque también tenemos una desventaja competitiva, comparativa sería, porque realmente la lejanía, sí, de los medios de transporte y la calidad de las vías nos van a complicar y nos Sí, incrementan costos. pero Cosas ustedes, como esas. claro, ustedes la tienen bien clara y sería bueno abrir el debate sobre el tema de este recurso natural, de este recurso que es la agricultura y ganadería. Ponerle a lo mejor las rieles del progreso para un tema de industrialización. Allí está la riqueza, muchas fuentes de trabajo. Hay Entonces, muchos rubros claro, para industrializar que se podrían industrializar. se puede industrializar. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo es que, claro, esas ferias libres que yo no le encuentro ningún sentido, es un gasto de dinero innecesario? Cuando el municipio, por ejemplo, tiene mercados aquí en la ciudad de Loja, ¿por qué no tienen ellos una cadena de comercialización de productos para abaratar el costo en los mercados y atraer clientes a esos mercados? Ministerio de Claro, Agricultura, por ejemplo, tener un transporte de abastecimiento de los mercados municipal, que vaya, por ejemplo, a las parroquias norte,
a comprar Así toda la es. producción. Por ahí va el modelo. Ese es el modelo, Sí. claro. ¿Y por qué digo eso? Porque en la parte familiar decían, producir queso aquí es muy difícil porque no hay mano de obra. Le digo, cambiemos el modelo, no produzcamos aquí en la parroquia, vámonos llevando a Loja, compremos un tanquero para llevar la leche, un tanquero refrigerado y se produce en Loja, allá hay mano de obra. Entonces, claro, parecía radical, pero era lo más efectivo, ya viéndolo desde un punto de vista industrial. Entonces acá tenemos que ver ya, no únicamente, Bolívar decía que ayude el municipio. Yo creo que el municipio, si yo fuese concejal, yo de la agricultura y ganadería nada que ver. Me voy a respaldar en eso para crear fuentes de trabajo, porque son miles de fuentes. Claro, así es. Entonces, Ahí Nicolás, Nicolás, tiene un ejemplo del aguacate, por claro, ejemplo, que estamos pensando. cuenta Nicolás allí. No, mira, por ejemplo, lo que nosotros hemos conversado y anoche tuvimos la sesión de directorio en el centro agrícola, entonces llegábamos a una de las conclusiones, ¿no? De que, por ejemplo... Vas a tener que afiliarme en el, Claro. vas a tener que afiliarme en el centro Encantado, agrícola. Verás, nosotros, bueno, hablábamos del valle de Malacatos, Vilcabamba y Angana, ¿no? Ujú. Así también como el otro corredor que tenemos, Taquilhualel, Chuquiribamba, ¿no? Entonces, mira, si tú tienes un terreno bajo riego de 1000 metros, tú en este terreno bajo riego tú puedes tener 40 plantas de aguacate, con 1000 metros, Ujú. ¿ya? Un terreno de 25 por 40 era lo que hacíamos, ¿no? Ya. Con siembra 5 metros por árbol para que quede una distancia prudente para poder cosechar y que la planta pueda crecer, ¿no? Pero con un correcto poda, abonado y riego, tú puedes tener una producción de más o menos unos 500 a 600 aguacates por año por planta. Entonces, esto te Hacemos la produce, cuenta. claro, mira... Y que no ¿Cuántas estamos- toneladas produce todo ello? Entonces, tú tendrías una renta de unos 300, ya prorrateando al año, de unos 300 o 400 dólares mensuales, con un terreno de 1000 metros. ¿Por qué? Porque prácticamente un altísimo porcentaje de gente jubilada tiene sus terrenos en este corredor, que son Claro. de 1000 metros, de 1500. Mira, pero Y desgraciadamente... tienen sus plantas y no Claro. saben cómo manejar. Claro, no saben cómo manejar. Y no solamente de aguacate, puede ser mandarina, puede ser naranja, puede ser mango, Guava, chirimoya, etcétera. guava, guayaba, ¿no? Que son los productos que tenemos aquí, que los tenemos en nuestras propiedades. Claro. Entonces, mira, si tú tienes un árbol de naranja, que te produce ese produce más, ¿no? Hablaríamos de unas 700, 800 naranjas en el año. Por Pero, árbol. Claro, pero obviamente la gente aquí no sabe abonar un árbol. Mira, nosotros en la ganadería abonamos cada corte, o sea, cada Claro. 3 meses más o menos se abona. Tú a un árbol de naranja, de guayaba, no lo abonas nunca. Nunca. Y quieres que Pero- el pobre árbol la vida entera te siga produciendo. Pero es que allá hay que cambiar el chip de la gente. Si a esa persona le dices, a ver, ¿tú en qué quieres trabajar? Por ejemplo, es interesante la agricultura y ganadería. Entonces al árbol no hay que verlo únicamente como el arbolito que te va a producir una fruta. Si es que Necesita su cuidado. tú tienes que verlo como una parte laboral tuya. Claro, es un ente productivo. Claro, entonces tú cuando lo veas como un ente productivo, como una fuente de trabajo, de ingresos, cambia la visión. Tú sabes que tienes que cuidarlo, invertir recursos económicos. Y ese es cambio de chip. Y eso es cambio. Porque Sí. claro, nosotros hablábamos del aguacate, ¿no? Es Claro. porque el mundo ha descubierto que el aguacate tiene unas propiedades maravillosas, ¿no? Inclusive hay falta de aguacate en el país porque ya se está aquí está exportando. caro por eso mismo. Claro. Está caro porque se está exportando de Pichincha, 40, 50, de 50 Guayabamba, centavos todo ese la aguacate. Ya se está. Ellos tienen una trayectoria aguacatera, digamos así, desde hace unos 40, 50 años. Lo veían al Que- país y claro. ahora Ya, ya están claro, exportando. pero imaginemos, por ejemplo, esas plantas de aguacate que tú dices, Nicolás. A ver, esas 1000 metros va a producir tantos aguacates. ¿Qué pasaría un visionario un gerente de comercialización de los mercados de abasto municipal? Allá va a haber la producción de aguacates. Voy y compro como gobierno municipal para distribuir en los mercados y abaratar costos. Y tú vendes tu producción de una sola y yo la compro y beneficio a la ciudadanía.
Las cadenas de Sería comercialización, las sería cadenas. maravilloso. Les consulto, el presidente Noboa llevó a Emiratos Árabes la guava y les gustó esa fruta. Maravilloso. ¿Loja produce guavas, señor ingeniero? Lógico. ¿Pero cuál? Tenemos ¿Qué varias tipo? variedades, ¿Qué la- tipo la de...? guava- la Acerquémonos guava- al micrófono. La guava pequeña, la guava machetona, la guava de bejuco que se dan, que bueno, es un poquito más de clima, un poco más lluvioso, digamos, Ya. hablemos de Zamora, del oriente, ya, de las que se conoce. conoce. Hay unas pequeñas, o sea, pero ¿por qué la gente las ha ido desapareciendo inclusive? Ya ni siquiera en los cafetales se las utiliza en nuestra provincia porque era una excelente sombra y la guava pues Ya. es una leguminosa, árbol que de alguna manera aporta nitrógeno al suelo, hablando desde el punto de vista técnico inclusive. ¿Ya? Sí, Y, claro. y ¿por qué se ha ido desapareciendo? Es porque justamente empezó a ser presa del ataque de la mosca de la fruta. Que es a lo que queremos llegar. Ya. Perfecto, no. Entonces, no, y mira, eso quiero para que y me eso- expliquen. sí, no, y hay una grande, oye, no, bueno, no sé, yo creo que el tema de exportación, digamos, por la pregunta que han llevado para allá, claro, el tema fitosanitario tiene que ser bastante complicado porque es más envase que comida, digamos, Claro. la guava, pero bien manejada. A ver, pero, a hay ver, las yo les quiero opciones. preguntar algo a ustedes para hablar sobre el tema de la mosca de la fruta, que es un aspecto tecnológico o de ciencia también. A ver, ¿qué pensamos nosotros de la agricultura y ganadería? Seguimos pensando en ese romanticismo de que Loja, el agricultor y el ganadero, el campesino y todo eso, o directamente cambiamos nuestra forma de pensar. El poder económico del recurso natural, agricultura y ganadería. ¿Por qué? Israel era un desierto y hoy es una potencia que exporta Así es, agricultura. claro, claro. Entonces, ellos vieron allí una posibilidad económica. Tuvieron que invertir millones de dólares. En cambio, nosotros prácticamente tenemos el terreno, así sean pocas hectáreas, pero tenemos un territorio habilitado para estos temas. Claro, así es. Y tenemos agua. Mira, exactamente, tenemos agua. Lo que A ver, tenemos es la pereza de no pensar correctamente de la digámoslo, agricultura y ganadería. Es que verás, digamos, para nosotros que Ya en la somos práctica, los productores, claro. ya en No, la sí, práctica, ¿no? ustedes no. O sea, hemos Es tenido los políticos. tantas desmoralizadas con el asunto productivo, ¿no? Y que hemos sembrado, yo desde niño he sido llevado con el campo. Entonces alguna vez sembramos café, cayó, otra vez sembramos mandarinas. Habían mandarinas para empedrar las calles, ¿no? Y ahora con lo que yo le decía a Hernán, y por eso empezamos este proyecto de la mosca de las frutas, a mí le decía, me duele el corazón, oye, de ver que vienen las mandarinas y las naranjas, de Santa Rosa a Malacatos. Llevan las camionetadas a vender allá, llevan a vender guineo en Malacatos. y Cuando nuestras hemos ido plantas, claro, debajo la hemos- naranja caída, en claro, cambio. y en nuestras propiedades la naranja tirada en el suelo podrida. Entonces yo le comentaba esto a Hernán y nos fuimos a ver. Ya. Y entonces de allí nació este proyectito de la mosca de la fruta. Entonces él, obviamente, como es ingeniero agrónomo, sabe del asunto. Me dice, mire, esto es fácil. Nos fuimos a Agrocalidad, nos dieron unas indicaciones, nos enseñaron un poco porque ellos tienen los laboratorios y logramos tener esta excelencia en la producción de las mandarinas. Mira, nosotros hasta hace poco, hasta el año pasado, a las mandarinas, naranjas, mandarinas, no se diga las guayabas, teníamos que coger las verdes, hechas que se dice, porque si no ya se picaban. Entonces el momento que estaban en este color ya no servían para nada, eran una funda de gusanos, ya caídas en el suelo de la planta. Entonces con Y años de años y- en la y lo propiedad. hemos sufrido toda la vida, ¿no? Ya. Acuérdense las guayabas. Las guayabas aquí los hemos cortado los árboles porque más era una situación nociva para el propietario, tener un mosquitero. Eso se fermenta, claro, Eso y se es fermenta, un mal olor y todo. Entonces empezamos con este asunto y ayer el directorio aprobó que se lo masifique a este proyecto de la mosca de la fruta, o sea, el tratamiento de la fruta que va como asunto mosca de la fruta, poda de árboles y abono de los abonados de los árboles. Ya. Entonces nosotros queremos y de pedir un espacio una vez que tengamos estructurado ya las charlas que vamos a hacer a nivel del Cantón Loja, porque nuestra jurisdicción es cantonal,
para que nos ayuden en la difusión, para invitar a la gente a que acudan a estas charlas, porque son muy interesantes. Además de eso, el asunto de la eliminación de la mosca de la fruta no es un asunto que contamina, ¿no? Eso les va a explicar Hernán, que es técnico. Es un asunto completamente, ¿cómo te diría?, sano para el campo. Algo natural. Natural, Claro. práctico. O sea, no es que tú fumigas ni nada, pero mira esta belleza de fruta que Aquí está tengo una cosecha. mano, Son claro. cogidas el domingo, Ya. ya, de este color ya en la planta. Entonces, a esto queremos. Ahora, con esta calidad de fruta, tú sí puedes competir, Claro. por lo menos en los mercados de Loja. Es que Claro. la fruta madurada en la planta tiene otro sabor. Tiene claro. otro sabor. El Claro, BRICS es diferente, claro, como claro. dicen Sí, los tiene otro sabor. técnicamente. Y tú puedes ya mira, si tú sacas esta fruta a la puerta de tu finca, la gente para y te la compra. Ujú. Porque estás llevando una belleza y si tú quieres producirla para el consumo de tus hijos, con todo el alma del mundo, ¿no te parece? Para Claro. llevarles a los hijos una belleza, como es esto. Y así mismo con los aguacates, con las chirimoyas. Mira, Loja, Sí. acordémonos hace unos 20, 30 años las chirimoyas que se daban en Loja. Hoy vienen Ahora de no hay. Chile. Por Dios, o sea, qué Vienen pena. del Y la, norte. y Por decir la poco. chirimoya de Loja tenía un sabor exquisito. Exquisita, claro. Es muy Entonces, diferente a el la asunto guanábana técnico, que le dicen. Y yo quisiera que Hernán lo enfoque del asunto Claro. mosca de la fruta y lo que vamos a realizar Bueno, en el sí estamos con 2026. tiempo como para... No, Ya, ustedes sigan hablando. Cuando sean las 9 de la mañana les digo hasta aquí nomás. Ya. No, a ver, en este tema, mira, y porque es importante de alguna manera orientar qué es lo que ha sucedido. Yo también toda la vida, desde el punto de vista técnico, uno llegaba y se sabía, ¿no? Por ejemplo, agrocalidad, antes se llamaba CESA, que era el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, estamos hablando de hace unos 10, 15 años, que a la final es la autoridad responsable del tema fitosanitario en el país, principalmente para certificar la exportación de productos. Entonces, siempre ha habido el control del manejo de mosca de la fruta, pero ellos lo recomiendan, los protocolos fitosanitarios, que se utilice una trampa especial que ya te vale 10, 12 dólares, ¿sí? ¿Qué más? Se utiliza proteína hidrolizada, que es un poquito más costosa, parece que salía 20 dólares el litro. 20 dólares el litro. Entonces, en el acercamiento que tuvimos con Agrocalidad, o sea, también siempre se ha utilizado trampas caseras, ¿sí? Ujú. Entonces, ya que hubo la oportunidad, yo como técnico, bueno, como no he tenido, digamos, en mi trabajo de campo, se veía este problema, pero no se lo enfocaba porque la actividad era otra, estaba relacionada con el riego, principalmente. Entonces, mira, y ahora que estamos en el centro agrícola, pues, le digo fácil, le digo Nicolás, y ahora como, lo que pasa es que siempre se necesita un poquito de recurso. Bueno, y nosotros en el centro agrícola sí estamos económicamente con un recurso como para podernos movilizar, costear materiales. Entonces, mira, y se trata de colgar en los árboles un preparado artesanal, casero, ¿sí? Se cuelga, eso se lo coloca en una botella, esas botellas que hay de 2 litros, se las amarra ahí con unos agujeritos, y lo que pones adentro es un preparado de agua, melaza y el juguito de una fruta, que puede ser la misma guayaba, que es más atrayente, puede ser el mismo jugo de una mandarina que se te daña, puede ser de piña, mira. Y eso se coloca y el principio agronómico es que ese olor a fruta que está en la botella, la atrae a la mosca de la fruta, ingresa ahí y se ahoga en ese mismo líquido que está ahí y se va bajando la población, ya no hay reproducción, ¿sí? Y lo que se ha recomendado a los productores era que recogerán toda la fruta que tienen abajo, porque son hospederos, porque esto se cae. Cuando se cae es porque aquí ya la mosca dejó poniendo los huevos, que cumple un ciclo biológico de evolución, luego cae al piso, en el piso se vuelve pupa y vuelta se vuelve adulto o mosca, digamos, y sigue el ciclo, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, en el caso de la mosca de la fruta, eso lo hace en 28 días. O sea, limpiar todo eso. Y claro, un poco como que se limpia y a la final la mosca también va a caer en las trampas. Entonces nosotros les recomendábamos que pongan, si tienen bastantes árboles, cada 2, 3 árboles una trampita. Pero como no es muy costoso, la gente, por ejemplo, Nicolás, él le ha puesto una por árbol y ves ahí los resultados. Claro. Y él me decía que nunca que la mujer, en la casa no les recibían las mandarinas porque no era depósito de gusanos. Claro. O sea, tenerlas ahí, llevarlas
y llevarlas verde mismo, y ahora estamos viendo y hemos visto, como decía Nicolás, nosotros hay productores del sector de entre Chorrillos, Landangui, que avanzamos a dar unas 3 charlas, y a la Junta de Riegos del Campana Malacatos también, que asistieron como unas 30, 40 personas, logramos dar la charla, y esa gente sí se ha expresado de que ha tenido resultados. Claro. Y no le cuesta nada, porque comprar un galoncito de melaza no vale más allá de $2, y eso te sirve de largo. Bolívar, te consulto allí sobre la melaza. ¿Pero qué cantidad se pone? Porque yo creo que la melaza es la que como nosotros, pega. Sí. Bueno, nosotros justamente hicimos difusión en la Feria Agropecuaria en la edición anterior también. Entonces tenemos preparada una cartillita. Entonces, por ejemplo, son 100 centímetros cúbicos de melaza, que es un medio vasito de melaza. El resto se le pone 200 centímetros, que es un vasito de plástico de agua. Eso se entrevera, y un vasito de jugo. Y eso se le pone, se cuelga en la planta. Esas son las trampas para... Claro, sí. Entonces ese tiene también un olor igual que la proteína hidrolizada, que también es un producto orgánico que desde luego se utiliza, pero también, por ejemplo, hablemos en las plantaciones de mango, lo que es ya de productos de exportación, a productos que les ataca la mosca de la fruta. Por ejemplo, hay un producto que se llama espinosal, y ese ya es un insecticida. ¿Sí? Yeah. Ese es un insecticida, entonces ese ya tiene un poquito más de residualidad, sería para el momento del consumo. O sea, naturalmente se puede combatir las plagas. Claro, sí, hay las dos opciones, depende del nivel de intensidad, digamos, que uno tenga, tiene que tomar técnicamente también las decisiones, ¿no? De repente una fumigada también no es mala. Bolívar y Nicolás, les consulto a los dos. ¿Cómo puede aportar el municipio en este caso? Estamos hablando de la jurisdicción cantonal. Es responsabilidad del gobierno cantonal el tema de la agricultura y ganadería. Defender su territorio agrícola y ganadero. Caso contrario, ¿qué lo va a defender? Porque eso es ingresos económicos. Y lo que decía Hernán sobre la soberanía alimentaria. Bueno, yo no comparto mucho, sino la seguridad de los alimentos para su población, asegurar esa parte. Y allí podemos entrar también al tema legislativo. Muchas ciudades se han construido en terreno agrícola y ganadero. Así es, pues. Bueno, mira, yo a mi criterio, ¿no? Yo pienso que si a todos los productores nos ayudan con la comercialización de nuestros productos, nosotros producimos. O sea, el cuello de botella para todo productor es la comercialización. Claro. Como yo te lo vuelvo a repetir, si en Marte nos pagan bien, ya estuviéramos con las frutas en Marte. Claro. El lojano es hombre de trabajo. Nosotros lo que nos mata es el momento que tú vas a vender y te dicen, si quieres te lo pago a ese precio, si no, llévatelo. Entonces ahí se acabó todo, allí se acabó absolutamente todo. No, pero si tú tienes un mercado seguro para tu producto, tú vas y produces. Te amaneces, trabajas hasta el domingo. En la cual tú llamas y dices, tengo esta producción de lo que ustedes me solicitaron, entonces, el valor es esto, y transan. Son políticas que deben hacerse, ¿no? Claro. Para poder beneficiar al productor. Es que mira, por ejemplo, en una vaca para empezar a producir te demora 2 años, tú la preñas de 2 años. Claro. Pare al 3er año, tú las tenías que cuidar 3 años a esa vaca. ¿No? Un árbol de mandarinas, para empezar a producir necesita unos 3, en plenitud, unos 3 o 4 años. Al 3er año, claro. Y tú tienes que estarlo cuidando, abonando, deshiervando, regando. Y empiezas a producir 500,000 mandarinas por árbol. Y vas a la plaza y te dicen, te las pago a 10 centavos, si quieres. A 2 centavos. A 10 centavos sería maravilloso, ¿ves? A 2 centavos, ya. O sea, entonces, imagínate, lo dejas abandonado, pues. Porque tú has trabajado 4 años para llegar a esa producción. Es que allí entra el valor de la educación financiera. Entonces, allí debe haber una política que te ayude. Obviamente, tras de eso viene una organización de productores. Pero eso te dice, mira, nosotros lo que queremos es por lo menos que la gente se dé cuenta que el campo, llevándolo bien, produce. Sí te produce. Si hablamos de un terreno de 1000 salvar metros, ciertos frutales que estaban ya perdiendo. Ahora hay frutales que ya se están perdiendo, no que la gente los estaba tumbando. Si queremos regresar, por ejemplo, a la chirimoya, sí sería importantísimo, porque tiene buen precio.
No, y aparte de eso es que es un producto Nutricionalmente, nutricional claro. bueno. Pero, por ejemplo, yo te digo, o sea, eso es lo que nos pasa a los productores, no solamente a los ganaderos, a todos. Son años. Yo veo que ahora la gente con tanta ilusión está sembrando el café. Lindo. Han vuelto los ojos al café. Ya. Hay una esperanza de vender este café a buenos precios, ¿no? Pero yo tengo allí una pregunta para ustedes. El tema de la siembra del café, claro, hemos ganado con un montón de tasas, pero las tasas no significan producción. Progreso, desarrollo. Exacto. Entonces yo pregunto, ¿está bien estudiado y planificado todo eso para una producción que pueda sostener economía? Esa es la inquietud que tengo yo. Una cosa son las tasas, que a lo mejor con una plantita gané la tasa dorada, pero en cambio es si esa planta está multiplicada por 1 millón en ese territorio, para que pueda ganar la tasa y vendo ese producto a nivel internacional o nacional. A ver, ahí hay que hablar las realidades, hay que sincerar, porque muchas de las veces cuando uno esconde bajo títulos ribombantes como el de tasa dorada, café de especialidad, esconde realidades. Entonces, hablemos de Loja. A ver, como país se dice que hace unos 15, 20 años teníamos alrededor de unas 400,000 hectáreas de café sembrados. Había un boom de café, inclusive como exportación. Yeah. En la actualidad se dice que no pasamos más de las 50,000 hectáreas a nivel de país, ¿sí? Loja se dice que está alrededor de unas 5,000 hectáreas, que es una de las que poca superficie ha perdido. Entonces, cuando tú reúnes a estos productores de café de especialidad, no pasan de 100, ¿sí? Y que no pasan a lo mejor de unas 400, 500, pongámosle 1,000 hectáreas, ¿sí? Entonces, ese productor es el que está ahí luchando, peleando con este tema de la puntuación, porque logran vender un cafecito a mejor precio, pero no todos los 100 productores. Exactamente. Entonces, hay el otro productor, ¿sí? El que está en Chaguarpamba, el que está en El Airo, por ahí, que no andan en esta línea. Ellos sufren con el precio, así mismo como por el tema de que los intermediarios les imponen un precio. Sí. Entonces, cuando ellos les llega la época de cosecha, también, como decía Nicolás, también sufren esos desánimos. ¿Por qué? Porque se dice que la industria nacional necesita alrededor de 1 millón de quintales y el país solo está abasteciendo unos 200,000, 300,000 quintales. Esos son datos más o menos que se los presenta desde el Ministerio de Agricultura. Entonces, hay un déficit, ¿sí? Y eso debería ponerles el café a buen precio, pero así que sea, no hay eso. Y por eso es la fiebre de querer fomentar la siembra, ¿sí? Porque no nos olvidemos que antes hubo café, claro, pero hubo un cambio de uso del suelo. Esas áreas se fueron a banano o se fueron a cacao, o en la costa se fueron a camarón, por ejemplo. Ya. Entonces, esa reconversión de uso del suelo también ahora se la quiere hacer, a lo mejor áreas de potrero, dedicarlas a café. Algunos ganaderos he oído que están sembrando café. Sí, han dejado de producir leche o carne para producir café. Y los pastizales silvopastoril, que le están llamando ahora. Pastoril también, claro. ¿no? Claro. Yo al café le hallo el único problema que es la cosecha, que es tan difícil, que necesita tanta mano de obra. Igualmente, ¿no? necesita cuidado, Nicolás, ahí inversión para que... Claro, no hay mano de obra. No hay, claro. Lo que yo estoy detectando de este diálogo con ustedes es que, a ver, una finca, una hacienda o un pequeño sitio de producción, no lo tenemos que ver como dice la finca, vamos a la finca, sino como una situación de trabajo, una estructura económica. Una empresa pequeña. Que te puede producir. Claro, porque lo que decía Bolívar me parece algo interesante, o sea, claro, tenemos problemas, esto, este y otro, pero si la vemos como una empresa, sé que tengo que tener profesionales que me puedan ayudar, sé que tengo que manejar la economía de esa empresa correctamente, porque es un sitio de trabajo. Dedicarle tiempo. Y tiempo, exactamente. No a lo de Dios dé, que Dios dé. Es que ese es el problema. Claro. Así nos han criado, así nos hemos criado. Claro, ¿no? entonces, por ejemplo, imaginemos una finca de unas 20 hectáreas que produce todo esto. Entonces, allí tiene que haber una persona encargada de saber a dónde ubico comercialmente la producción. Ese es el cuello o sea, de botella. ya es inversión económica de esa finca, de tener
qué sé yo, un pequeño departamento de comercialización, o sea, que alguien se encargue, a ver señor, yo tengo unas 10 toneladas de mandarinas, ¿me las compra o las vendo a otro lado? Tengo unos 400 kilos de carne de res, de bovino, de lo que sea, ¿a dónde lo ubico? Eso te digo, es la comercialización, ese es el cuello de botella. Entonces, por ejemplo, la finca Nicolás Sánchez, la parte comercial se comunica, por ejemplo, con INAPE, se le dice, tengo este valor económico en carne. Y ahí es lo que se quiere justamente en la pregunta que tú hiciste, de que cómo se podría involucrar, tú decís puntualmente El al municipio, por ejemplo, Uh-huh. y eso es lo que siempre ha estado ausente. No se ha sentido ese involucramiento. Claro que llegan, que hacemos un mercado del pequeño productor, un centro de transferencia de víveres, pero ahí está la gente, viene a lo que sea, no hay una organización, ¿no es cierto? Porque la organización debe ser in situ, en la finca allá. Claro. No de que vengan acá, No acá. y ponerles un espacio donde van a seguir entre ellos compitiendo por el precio. Uh-huh. Así es, claro. Porque eso es lo que se da cuando nosotros hemos ido arriba al ¿cómo es? Puerto Seco. Puerto Seco. Claro, es una competencia entre productores. Sí, Sí, yo he Entonces, visto eso. Al final del camino a la tarde todo el mundo termina barateando sus productos porque ya quieren irse. ¿Cómo te lo llevas otra vez al producto? Y es un relajo. Y el intermediario lo que hace es quemar tiempo para irle bajando el precio. Para irle bajando Claro. el precio. Claro. El ese es- intermediario mayorista. No, yo digamos tengo una así. experiencia allí con un poco de el poroto Chabelita. A las 4 de la mañana era un precio, hasta las 6 de la mañana era A la menos del 50%. Mira, fíjate, qué locura. Entonces allí surgió la idea, o sea, los mercados tienen que tener un sitio de comercialización, tanto y se acabó el lío. Precio fijo. Claro, y se regula y se norma. Aprender de las empresas de comercialización grandes. Pero eso es lo que les falta, o sea, no ha existido personal que llegue con esa visión, porque si uno un poco escudriña la actividad que desarrolla, por ejemplo, parece que es una unidad de gestión, algo así, económica que hay, están en otras cosas, en agricultura muy poco, sí, muy poco. Por No ven el ejemplo, poder de la agricultura claro. y ganadería, Sí, y sí. es un poder insospechado. Hay Fuentes de muchas trabajo. maravillas para Y en hacer economía. acá. Innumerables fuentes de trabajo, ¿no? En el momento que sea productivo, Claro. tú necesitas un montón de gente. una cadena, ¿no? Que viene a ser de ingenieros agrónomos, de productos veterinarios, abonos, en fin, transporte. Claro. Se presenta una cadena infinita de mano de obra, ¿no? Te propongo algo, Nicolás, a través del centro agrícola. Bueno, vas a tener que matricularme allí. Desde luego, Ya. bienvenido. ¿Qué pasaría si a los técnicos de la John Deere, por ejemplo, Ya. de tractores, les comunicas que acá hay un terreno muy diferente a otras latitudes del Ecuador y de América del Sur? Para que vengan e investiguen, a lo mejor puedan elaborar un sistema de arado muy diferente, mecanizado, que en otras latitudes del mundo a lo mejor sí les interesa. Sí, y digamos, Son quién sitios de sabe, investigación, sí existe. claro. Tú, Hernán, más bien allí, ¿no? Allí. Porque digamos, en la mecanización está el éxito. Claro. Mira, yo, como te decía, por la topografía de mi tierra, de mi propiedad, lo intenté hacer a mano, es una locura. No, eso demanda... El otro día me dolía hasta el pelo. Entonces, es imposible, ¿no? No, es... ¿Ya? Entonces necesitamos mecanizar, Es igual, por ejemplo, ¿no? Con el asunto tecnológico, las cámaras, los drones, tenemos que utilizarlos en la agricultura Sí, y la sí, ganadería. Claro, mira, y interesante la idea. Yo, por ejemplo, ahí, bueno, porque por mi carrera también estudiamos el tema de mecanización agrícola, como ingeniería agrícola, y realmente, bueno, ahí lo que debe funcionar son tractores de oruga, ¿sí? Claro, Entonces, lo que no no hay hay, Roja. tractor de Claro. oruga que tenga acople de implemento de arado, no hay. Entonces ahí, por eso digo que eso es Exacto. importante, mira, por ejemplo, esa variación que puede nacer ahí. Claro. Porque no se ha visto. ¿Por qué? Porque en las grandes planadas no necesitas la oruga, pues, necesitas No, con la llanta llanta, nomás. la La llanta llanta nomás. te funciona, mira. Entonces, así que tú mismo contactas a la John Deere y No, eso sería y se hace, centro comercial, centro se agrícola. hace tractores pequeños, o sea, se Claro, hace es tractores que eso pequeños. te digo, mira, porque por ejemplo un tractor grande
un tractor, como por decir algo, Y ¿no? es Los solo- que está dando el Consejo Provincial, más o menos qué costo tendría en el mercado normal los que entregaron hace poco tiempo. Que Es son como muy unos útiles, ¿no? 50.000, 60.000 con los Que implementos. obviamente son entregados a las parroquias, a las juntas parroquiales, que está bien. Pero, por ejemplo, ya a nivel Oiga. doméstico, digamos, un tractorcito para mí, yo no puedo gastar Lindo, $50,000 lindo. en No, un tractor. hay una empresa que... Claro. Lindo o Sí, Pablo. Pablo. Pablito. Lindo que está ahí. Pablito, oye, la avenida del presidente Noboa viene a entregar 5 tractores, creo que fueron los que dieron, ayudarán a ver el dato, así sean 10, Ya. para para 3 o 4 provincias. Estaba Sogues, estaba Azuay, estaba Cañar, Azuay, Loja, no me recuerdo si estaba también Zamora. Y con eso, creer que con eso se va a levantar la agricultura es falso. Una locura. Y peormente, como dice Nicolás, con tractores que no son adaptables fácilmente a la... Realidad que Y tenemos yo, aquí. sin querer criticar, mira, por ejemplo, identifiqué uno de los beneficiarios de aquí de la provincia de Loja, sería, porque parece que aquí para la provincia quedaron 2 de todos esos tractores. Y yo me ponía a pensar, ellos, o sea, es una asociación de caficultores. Ya. Entonces no tenía ni sentido el hecho de haber, al menos que ellos lo quieran arrendar al tractor para otras actividades del sector. No, que- yo le vi allí una Sí. información. Y eso es un poquito una Una desde el información. punto de vista una burla. Sí. Puede ser, pero yo le vi una información en qué sentido. Es más o menos decirle, mira, ve, deja de estar sufriendo contratando mano de obra, porque el problema en Loja es la mano de obra. No hay. Ya. Entonces, busca la tecnificación. Yo más bien allí sería de bregar en el sentido de liberar de impuestos a este tipo de maquinaria e incluso subsidiarla a la maquinaria agrícola e industrial. Por ejemplo, en esa política sí debería encauzarse Loja como una compensación económica, el cierre de la frontera, una compensación económica, liberar, por ejemplo, de valores arancelarios a la maquinaria agrícola y para la industria ganadera. Creo que porque, por ejemplo, no hay mano de obra de los vaqueros. ¿Qué pasaría con una estación de ordeño Claro, barata, sin impuestos? así es. Mira que la diferencia de precios en los insumos agropecuarios entre el Perú y Loja nomás es grande, Claro. muy grande, ¿no? Estando tan cerca, ya tú consigues cosas muy baratas para el sector agropecuario, ¿no? Entonces, el problema es, claro, lo que tú dices, no hay aquí ese tipo No de hay, políticas. no hay, O si yo no he las visto. hay, no te dejan aplicarlas, ¿no? Siempre hay algo que te corta, que te detiene, ¿no? En algún momento llegas y hasta aquí llegaste, de allí para allá. Imagínate, por ejemplo, el gobierno municipal a través del departamento que dijo Bolívar, que se conecte con la presidencia o con el Ministerio de Agricultura, un decreto para que el municipio pueda importar maquinaria libre de aranceles y allí sí subsidiarla, aunque sea con... Ellos dicen, vamos a trabajar en políticas al campo, a la agricultura. No, que no gasten nada de eso, más bien que la apliquen directamente a esa importación de los tractores. Yo digo, mira, o sea, aquí los que Loja prácticamente le toca nacer en el asunto agrícola. Sí. Hemos perdido todo, ¿no? Pero yo lo que, o sea, siempre Pero hay hemos profesionales, conversado por si acaso, en eso que de podemos muy buen levantar. nivel, de magnífico Claro. nivel, indudable. Pero desgraciadamente se van, porque en Loja no hay trabajo. No hay trabajo, claro. De Loja hay Claro. una migración de ingenieros agrónomos y doctores veterinarios inmensa, porque no hay trabajo. Porque la gente no los ocupa, Se han porque ido no es al norte. rentable el campo. Sí, Pero mira, sí, tú sí. en Cayambe, toditos ellos son lojanos, egresados de las universidades de Loja, ¿no? Entonces, mira, a lo que quería llegar es que antes había, yo me acuerdo, porque nosotros trajimos un producto que se llamaba Nicovitas en el 2008 para las vacas. Y nos fuimos a la Cámara de Comercio, y en la Cámara de Comercio había el Vademecum, decían. Del Perú, Ya. pero Sí, trajimos del Perú, verás. El Vademecum era un libro así como los diccionarios que habían antes, la Arauces, Ranchots. Y allí estaban toditos los productos que podrías traer del Perú Ya. y con la tasa que tú debías pagar. Y así, entonces, por ejemplo, ahí decía así, Nicovita, 0 arancel. era un residuo del aceite de algodón. Del aceite de algodón, era para el ganado. Ah, a lo ya. que quiero llegar es que yo a ese Vademecum lo he buscado y nadie lo tiene. Me fui a la Cámara de Comercio, o sea, no sabían de qué les hablaba.
Claro, ya es nueva gente, ¿no? Claro. Ya el señor que me atendió en el 2008 ya se ha jubilado. Entonces está otro caballero muy amable, hermano, no sé de qué me estás hablando, dice. Ese libro aquí no existe. O se fue con el dueño del Claro, libro, o con la persona. Y lo he preguntado, oye, lo he buscado al famoso Vademecum, se decía, présteme el Vademecum, y te sacaban ese librazo que te digo. Claro. Y verás, con ese logramos traer del Perú, apoyándonos en esa información, no nos cobraron los impuestos, trajimos nomás, obviamente con todo el papeleo que había que hacer, ¿no? No, sí, hay que trabajar en el tema de Entonces, agricultura y ganadería. Ahora yo no sé dónde estará, me he ido a la aduana, tampoco saben. A lo mejor ya ahí digitalmente, hay que averiguar. Totalmente, como Bueno, partidas arancelarias. así es. Bolívar y Nicolás, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Un placer y bueno, estaremos, tú me dices cuándo necesites el espacio y hablamos sobre estos temas agrícolas y ganaderos y cómo debemos de desplegar una política. A mí me gustaría que los candidatos a la alcaldía hablen sobre este tema, pero no de regresar la mirada al campo, sino voy a invertir económicamente en el campo, con infraestructura, con buenos vías, con buenos, incluso importando maquinaria para venderla libre de aranceles. Se necesita. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Nicolás. Gracias. Bolívar, gracias también. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y venimos con más información. Claro, La credibilidad, nuestro principal valor ético para informar y opinar en el sur del Ecuador. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. Los problemas de la ciudad son los problemas de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. Analizando la coyuntura de la ciudad y el país a nivel político, social, económico y cultural. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. Te dicen las noticias como son. Frontales como frontal es el pueblo.